¿Qué tal? Buenas noches, Wilson. ¿Sí? ¿Me logras escuchar? Ya, ok, listo. ¿Me confirman, porfa, si se logra visualizar? Ya. Bien, primero que nada, chicos, empezamos ahora con los repasos del dogma de la biología, ¿ok? Con un tema que, si bien es cierto, para muchos es complicado, para otros es muy bonito porque habla de muchos mecanismos como es la replicación del ADN. También luego veremos posteriormente a las 8 y 10 la transcripción y finalizando con la traducción. ¿Ok? Así que empecemos entonces con la replicación. Bien, para ello tenemos que ver los requisitos que hablamos acá de la helicasa, la proteína SCB, las DNA polimerasas, las DNA primasas, la DNA topoisomerasa y la DNA ligasa. Además, luego veremos lo que se denomina el mecanismo como tal, donde aquí involucra tanto la iniciación, la elongación y la terminación, y finalizando con las principales características de dicha replicación. Bien, veremos entonces los requisitos de manera rápida y breve. Aquí está requisitos o requerimientos, ok, tanto en procariotas como eucariotas. Este es el resumen para que lo tengan en cuenta, cómo se denominan de manera diferente. Ahora, hablando ya con las proteínas, encontramos a la helicasa. La helicasa, su función es romper los puentes de hidrógeno, por lo tanto decimos que desnaturaliza el ADN. En cambio, la otra proteína que vemos aquí es la proteína SCB, que se encarga de renaturalizar el ADN, impedir la renaturalización, ¿ok? Vemos que la helicasa lo hace rodeando una sola hebra del ADN, como se ve en la pantalla. Esto funciona como si fuera un cierre de un pantalón. Por ejemplo, tenemos acá la doble hélice del ADN que queda de esta manera. La helicasa se asocia a una de las dos cadenas, se asocia y una vez que se asocia, empieza a funcionar como dicho cierre para que de lo que está la hebra, vemos que está aquí unida por puentes de hidrógeno, luego se separa. ¿Ok? Muy bien. Además decimos que esta helicasa participa en aquellos procesos que son necesarios que la apertura del ADN se dé de manera rápida y eficaz. Y como fuente de energía utiliza el ATP. Y esta apertura lo hace a una velocidad de 1000 pares de bases por segundo. Acuérdense de esta velocidad. Ahora, a su vez, tiene dos propiedades importantes que encontramos aquí a la polaridad y a la progresividad. La polaridad quiere decir que se va a ubicar en la cadena tanto de 3' a 5' como en la cadena de 5' a 3'. Por ejemplo, en esta cadena vemos que aquí se forma lo que se conoce como horquilla y lo que está involucrando esto, todo lo que está aquí es la burbuja y esto es la horquilla, ¿ok? Recordemos esos conceptos. Bien, entonces, esta helicasa se va a ubicar en ambas cadenas, en la cadena que va de 5', de 5 a 3, aquí, y en la otra cadena que va de 3 a 5. Aquí está. Va a haber una helicasa que va siempre en dirección. Esto no quiere decir que cambie la dirección, no, solo quiere decir que cambia la ubicación. La dirección siempre va a ir de 5 a 3. Por lo tanto, va a haber una helicasa que va así en este sentido, para acá, y la otra helicasa que aquí en la otra cadena. Bien, esto quiere decir la propiedad de polaridad. Y la progresividad, como dije, es que se mantiene unida a cada sustrato de manera independiente para que de esta manera pueda terminar este proceso de apertura. Muy bien. Ahora, como vemos, la estructura es un anillo hexamérico con bucles hacia el interior que interactúan con el ADN. Estos bucles son los que interactúan. Ahora, la denominación más importante que tienen que grabarse sí o sí es en eucariotas. En eucariotas encontramos que se denomina MCM del 2 al 7 y su cargador, es decir, aquella proteína que va a ser la encargada de cargarlo, o mejor dicho, de posicionarlo en la hebra del ADN, se denomina CDC6 y CDT1. Muy bien, en el mecanismo de acción que es preguntado esto, tenemos que primero sucede la unión inicial del ADN. Ahí está. Luego, la unión de dos ATPs a las subunidades. Una vez que se unan estos dos ATPs, que vemos que se unen a las subunidades de acá de azul, después sucede la hidrólisis de dos ATPs. Y ahora viene después con la hidrólisis, ya está la energía necesaria para el movimiento del anillo. El anillo se mueve en sentido rotacional y después se transloca este ADN. De lo que estaba en una posición inicial A pasa a una B. Y finalmente sucede un recambio de nucleótidos. Es por ello que cada subunidad de la helicasa tiene tres estados. Una unido a ATP, otra con ADP más fósforo y otra cuando no hay ATP ni fósforo. Y como vemos, el proceso resumido es el siguiente. Se une la helicasa, pasa a través de estas hebras de ADN
y va a romper o desnaturalizar el ADN, en sentido que 5 a 3, no se olviden de esto. Muy bien, ahora veremos a las proteínas SSB, que su función es mantener la burbuja de replicación abierta, como dije, impide la renaturalización. ¿Ok? De lo que estaba en estructura primaria, el ADN tiene que mantenerse así para que no vuelva a la estructura secundaria, que es la doble hélice. No, esto evita. Ahora, tiene propiedades de unión cooperativa, que es que se unen y funcionan siempre y cuando se unan en cadena, varias de ellas. También está la unión no selectiva, que es cuando se unen a los fosfatos, ¿ok? Porque recordemos que los fosfatos son de manera similar en cada hebra. En cambio, si se unieran las bases nitrogenadas, ahí, en estas bases, ya es unión selectiva, porque las bases entre sí cambian, ¿ok? Entonces, se unen a la cadena simple de ADN a través de atracciones electrostáticas y de puentes de hidrógeno. La estructura, como vemos según Albers, presenta dos dominios de unión al ADN, cubriendo una longitud total de 8 nucleótidos. Ahí se ve el proceso. Esta proteína SSB lo que hace es que se une a esta cadena monocatenaria para evitar tanto estructuras secundarias anómalas, ¿ok? Como que se forme nuevamente esta doble hélice. Y la denominación principal, la que tienen que grabarse sí o sí, es la de eucariotas, que es la DNA-C. La otra era MCM del 1 al 7. Bien, ahora vamos con la proteína más importante que se encarga de la replicación, que es la DNA polimerasa. Su función, llevar a cabo la síntesis de la nueva cadena utilizando desoxirribonucleósidos trifosfatado, ¿ok? Ahí tienen que tener cuidado con la nomenclatura porque puede venir una pregunta trampa, ¿no? Le puede venir así, desoxirribonucleótido, y no, es un desoxirribonucleósido trifosfatado, DNTP, porque ya la palabra nucleótido involucra que tiene un fosfato, y aquí decimos que es un desoxirribonucleósido con 3-fosfato. Entonces, la DNA polimerasa necesita requerimientos y aquí encontramos que utiliza los DNTP, que son de 4 tipos, ¿no? Puede ser un ATP, puede ser un CTP, UTP, etc. UTP, olvídenlo, puede ser un ATP, un CTP, puede ser también un GTP, ¿no? Estos son, aquí está, G, C, A o T, listo. Y aquí encontramos que dicho fosfato tiene un alfa, un beta y un gamma. Ok, ahora, en el proceso de polimerización sucede que el fosfato 3'OH, ok, del desoxirribonucleósido va a atacar al fosfato alfa. Acuérdense de esto. Listo, además utiliza un DNA molde y el DNA molde recordemos que es la plantilla para que de aquí se guíe la DNA polimerasa y coloque el ADN complementario. Y además encontramos un cebador. Este cebador lo que hace es proporcionar este extremo 3'OH que va a atacar a este alfa. Muy bien, ahora la estructura encontramos que está formado por una palma, unos dedos y un pulgar, como se ve aquí en la imagen. En la palma decimos que este es el sitio catalítico y como es el sitio catalítico, tiene iones tanto magnesio como zinc para que permitan y favorezcan la catálisis. A su vez, esta palma establece enlaces de puentes de hidrógeno con el ADN neosintetizado. Luego encontramos a los dedos. Los dedos se unen a los DNTP, el DNTP viene por acá, se une a los dedos y estos dedos en estado relajado lo que hace es que mete estos DNTP hacia la palma y los aproxima, como vemos aquí. Ahora, el pulgar es la función de procesividad en el caso de la DNA polimerasa. Aquí vemos que es la encargada de la asociación firme entre el ADN poli y el ADN neosintetizado. Muy bien. Ahora, en el mecanismo de acción, según el Watson, decimos que primero es la correspondencia de las bases nitrogenadas. Aquí se ve, tiene que ser el par de bases de manera correcta y adecuada. Muy bien. ¿Y para qué? Para que de esta manera el extremo OH pueda atacar a este alfa. En caso de que no fuera, o en caso de que fuera incorrecto, este fosfato alfa ya no va a ser atacado porque va a estar alejado el OH' de esta cadena. Bien, como segundo paso se tiene que seleccionar el DNTP adecuado. Esta selección es específica porque hay que tener en cuenta que hay un DNTP por cada 10 RNTP. Y esta selección lo hace los aminoácidos. Aquí está este bolsillo de aminoácidos discriminadores. ¿Ok? Este bolsillo detecta si es que tiene un OH, lo que hace nuevamente es alejar a esta cadena de la cadena con el extremo prima OH. Bien, por lo tanto, por eso tiene que ser altamente selectiva, porque como vemos, hay pocos DNTP. Y si es que no hay DNTP, entonces no se produce esta polimerización. ¿Ok? Si es que se cumple el 1,
Y el 2 decimos que sucede un cierre de los dedos y se pone en contacto los DNTP con los iones divalentes. Ahora, los iones divalentes tienen unas funciones características. ¿Por qué? Porque imaginemos que acá tenemos magnesio, ¿ok? Este magnesio tiene dos cargas positivas y lo que hace, por ejemplo, estas cargas positivas es atraer a los fosfato tanto gamma, era el gamma, bueno, primero el beta y luego el gamma, ¿ok? Recordemos que acá hay una carga negativa y otra carga negativa. Entonces, de esta manera va a alejar, aquí se ve, esto aleja al beta y al gamma. ¿Para qué? Para que el alfa esté mucho más cerca del OH'. Esto es lo que hace el ion divalente 1. Y al ion divalente 2, por ejemplo, si tenemos acá el zinc, este zinc lo que hace es que aumenta la polaridad del extremo OH. ¿Cómo? Lo que hace es alejar al oxígeno del hidrógeno. Ustedes recordarán, ¿no? Por la química que el OH también se puede simbolizar así. Un oxígeno unido a un hidrógeno. Este con carga negativa. Bien, el zinc nuevamente tiene carga positiva, aumenta la polaridad del extremo del oxígeno, por lo tanto decimos que lo lleva, lo saca un poquito más a un costado y de esta manera este oxígeno funciona como un nucleófilo, ¿ok? Porque está cargado más negativamente y ahora puede atacar al ADN. Esto quiero que se entienda, ya que se ve simbolizado, ¿no? Aquí se puede visualizar que aumenta la polaridad del OH y ayuda a hidrolizar el ATP. Muy bien. Y como tercero tenemos la reacción de adición, que como mencioné, el aluminio dedo se relaja para que de esta manera el DTP se pueda unir a la palma y el ADN se mueve luego un par de bases, el sitio activo del ADN polimerasa luego queda libre y se produce un ataque nucleofílico. Muy bien. Ahora, si hablamos de la polimerización, aquí tenemos que ser específicos porque puede venir preguntas para completar, perdón, y estas preguntas te pueden mencionar, ¿no? La transferencia del grupo fosfato, ¿cómo sucede? Ahí está, del extremo 3'OH, como vengo mencionando, del nucleótido terminar que actúa como un nucleófilo y este ataca al alfa fosfato del nucleósido que debe agregarse. Como resultado, se libera pirofosfato. Bien, ahora, un concepto importante es que aparte esta helicasa lo que hace, aquí está mal, esta polimerasa lo que hace es que reconoce tanto geometría como cargas. Lo que se reconoce siempre en la biología molecular, siempre se reconoce geometría y se reconoce cargas. Por lo tanto, decimos que este desoxirribonucleótido trifosfatado entrante va a entrar por este sitio de unión y, bueno, como mencioné, tiene que haber un correcto apareamiento de bases y luego una correcta nomenclatura de selección del DNTP, ¿ok? Que tiene que estar seleccionado exactamente un DNTP y no un RNTP. Ahí está, esto es lo que reconoce. Ahora, una pregunta que también les pueden hacer es ¿por qué la dirección de síntesis es de 5' a 3' y no de 3' a 5'? Y bien, la respuesta está en este esquema y también en el otro, pero vemos acá. Decimos que si sucede de 5' a 3', entonces imaginemos que aquí todo normal, ¿no? Todo normal, listo, se mete, ahí está el nucleótido 1, bueno, acá sería, ¿no? A ver, voy borrando un momento. Ya está. Entonces, de la siguiente manera sucede. Esta es la cadena que va a entrar, ¿no? Este es el nucleótido entrante, esta es la cadena que ya estaba ahí. El nucleótido tiene que entrar, ¿no? Y para que entre se tiene que liberar este pirofosfato. Chau, se libera. Y aquí ya se metió, ¿ok? Pero, ¿qué pasaría si hubiera un error? Si hay error aquí, error. Si es que hay un error, este nucleótido azul, que era el incorrecto, se saca y se tiene que meter el nuevo nucleótido. Este nuevo nucleótido, que ahora es el correcto, que vemos que es el de rojo, se mete y sin embargo se puede añadir de manera correcta. No pasa nada. ¿Por qué? Porque tiene su propia energía para que produzca esta polimerización, que es, recordemos que es proporcionada por este enlace fosfoanhídrido que une al fosfato beta con el fosfato alfa. ¿Ok? Entonces se une de manera correcta y decimos que sí conecta. Esto pasaría en el caso de que la polimerización fuera en sentido 5', 3'. Ahora, ¿qué pasaría en el otro caso? En el otro caso decimos que si es de 3', 5', ¿ok? La energía está proporcionada por el nucleótido anterior, ¿ok? Vemos que este es el N más 1, y tiene que meterse aquí, el otro. Listo, el nucleótido anterior, entonces, aquí todo normal, ¿no? Porque aquí se hidroliza este enlace pirofosfato, ¿ok? Se va, luego se mete el nucleótido azul, que recordemos que es el incorrecto, se mete a esta cadena, pero ¿qué pasa? Error. Como hay error, entonces
sucede que este se tiene que ir y se tiene que meter ahora este nuevo trinucleótido, nucleósido trifosfatado, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Como no hay energía, porque el nucleótido que ya salió se llevó toda la energía, prácticamente se le llevó aquí este nucleótido, entonces como no hay energía, no se puede conectar, ¿ok? Y no se puede conectar, por lo tanto la polimerización se detiene. Y como veremos más adelante, en cada reacción de polimerización hay 3 errores en total. Por lo tanto, para, para resumir, o en síntesis, aquí quería que lo entiendan, ¿ok? Pero en síntesis decimos que, ¿quién pone la energía? En la reacción de 5'3', el nucleótido entrante. En cambio, en la de 3', 5', el nucleótido previo, ¿ok? Es importante, decimos que es importante que la reacción se produzca de 5 a 3 para promover la corrección de los errores. Listo. Ahora, vemos que están los tipos de polimerasa. Encontramos que en procariotas está la DNA 1, 2 y 3, y lo que nos interesa es en eucariotas. Aquí está la DNA polimerasa alfa, la beta, la gamma, la delta y la epsilon. Y aquí hice un especial énfasis en la polimerasa alfa, porque esta polimerasa alfa tiene una baja procesividad, no puede corregir errores, ojo, tiene una primasa en su estructura, la subunidad recordemos que es la PRI1 y la PRI2, ¿ok? Y además esta es la primera enzima que empieza a fabricar ADN, ¿ok? Fabrica los primeros de 100 a 200 nucleótidos, luego se va y luego dependiendo de esto viene tanto la delta como la epsilon. Bien, ahora las propiedades que vemos es que todas las polimerasas, o la mayoría mejor dicho, tienen una alta fidelidad. Esta fidelidad está dada por la capacidad para el correcto apareamiento de bases y reconocimiento del azúcar del nucleótido. Bien, y también aquí casi todas tienen una función exonucleasa, o también conocida como corrección de galeradas o profeeding. Y amigos, esta función de exonucleasa sucede porque imaginemos que aquí está, ¿no? La cadena se produce así, luego se mete nucleótido, pero ups, hubo un error. Entonces decimos que va en dirección de 3' a 5' porque lo que hace es, aquí está, es 5 a 3, se elimina en ese sentido. Se va por acá, por acá, por acá. Uy, bueno, si se me entiende, ¿no? O sea, es 5 a 3 y luego se va eliminando de 3 a 5. Bien, entonces el nucleótido que estaba metiéndose así, tuki, 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 ahora se va en este sentido. Es como si hiciéramos la tecla de suprimir en el teclado y lo elimináramos. Bueno, aquí se elimina todo, pero se me entiende el concepto. Bien, ahora, los errores en la polimerización. Decimos que hay 3 tipos de errores. ¿Ok? El primer error es un mal apareamiento y la causa de este es la aparición de los tautómeros. Ustedes recordarán que los tautómeros son aquella estructura que va a ir muy rápidamente por el salto o el paso de un hidrógeno. Este hidrógeno saltarín es el que cambia los enlaces puentes de hidrógeno. Y como sucede de manera muy rápida, luego esto vuelve a su normalidad y decimos que el error supuestamente ya se detectó. Y para ello tiene que actuar aquí la función exonucleasa. Bien, entonces aquí este error es por los tautómeros y sucede de 1 de cada 10 a la menos 5. Mejor dicho, E1 por 10 a la menos 5. Ok, aquí estamos con el primer error. Luego, el segundo error es un fallo en la corrección exonucleasa. Ya, este viene a ser una causa intrínseca de la DNA polimerasa y sucede en 1 sobre 10 a la 2, es decir, 1 por 10 a la menos 2. Ya falló uno, ya falló otro, falló la exonucleasa. ¿Qué viene? Vienen las proteínas mutasas. Las proteínas mutasas, estas vienen a ser endonucleasas, ¿ok? Y el error 3 es si falla esta corrección endonucleasa de las proteínas mutasas. Ok, aquí se ve, la proporción es de 1 sobre 10 a la 2. Y ya, si falla esto, ustedes también tienen que saber esta cantidad de pares de bases, que el ADN tiene 3 por 10, 3, 6, 5, 6, 9, ya. Ok, el ADN tiene aproximadamente 3 por 10 a la 9 pares de bases, que ahí ustedes sabrán el número exacto, ok, pero en sí tiene 3 por 10 a la 9. Toda esta cantidad de nucleótidos tiene 3 por 10 a la 9. Ahora, como el error sumando, ok, la polimerización decimos que es 10 a la menos 5, la corrección exonucleasa es 10 a la menos 2.
la corrección de errores, aquí si falla también las mutasas son 10 a la menos 2. En total sería 10 a la menos 9. Entonces, por cada ciclo de replicación, como vemos que es muy poco probable, un total sería de 3 mutaciones. 3 mutaciones por cada replicación. Muy bien. Bien, ahora, la siguiente característica es la procesibilidad, que ya sabemos que está dada tanto por el pulgar, y además hay factores aparte del pulgar, tales como estas, vemos, son abrazaderas. Las abrazaderas deslizantes del ADN, que en eucariotas es la pCNA, o el antígeno de proliferación celular, ¿ok? Ahí está la pCNA. Y bien, ahora pasamos a las RNA primasas. Chicos, hasta aquí se me entendió todo, claro, todo correcto. Ya listo, seguimos entonces, vamos a ver el tiempo. Ya, vamos bien, listo. Bien, vamos a las RNA primasas. La función de las RNA primasas es la síntesis de cortos cebadores de RNA utilizando el DNA molde. Aquí se ve. La función principal, como vemos, si les preguntan, es aportación del extremo 3'OH para iniciar la síntesis del ADN. Como vemos, aquí está representada la RNA primasa, se coloca el extremo 3'OH y luego ahí viene la DNA primasa, que recordemos que la primera es de tipo alfa y luego puede venir la delta o la epsilon. Bien, ahora acerca de los cebadores, un dato importante que tienen que conocer es que en los eucariotas es de 10 nucleótidos. Bien, los cebadores en eucariotas tienen nucleótidos y además, esto sucede tanto en la cadena líder al inicio nada más. Mientras que en la cadena retrasada, como se ve aquí, la retrasada, ustedes recordarán que la DNA polimerasa viene, sintetiza, a ver, 5'3' ya, viene por acá entonces, sintetiza una parte y luego retrocede, o sea, por atrás, ¿no? Y aquí viene otra vez la polimerasa alfa con su acción primasa, colocando los cebadores y luego colocando el DNA de 100 a 200 nucleótidos, y aquí vemos este intervalo. ¿Ok? Viene, se coloca y avanza 100 a 200 y así, de manera sucesiva, en la cadena retrasada. Ok, ahora los tipos. Encontramos que en eucariotas, destaco esta porque es la que más se les va a venir, en eucariotas encontramos a la polimerasa alfa, que es la única primasa, a través de las subunidades tanto PRI1 como PRI2. Pero ya, por si acaso les menciono que en procariotas encontramos aquí a la DNA G, y esta DNA G, una vez que se una a la helicasa parcialmente unida, decimos que forma este complejo llamado primosoma. Muy bien. Ahora veremos a las DNA topoisomerasas. Las DNA topoisomerasas, estas son nucleases reversibles. Bien, una pregunta que me viene en mi examen teórico es también cómo se llama esta DNA topoisomerasa. La respuesta era pivotasa, ¿ok? Aún no sé por qué se le llama así, pero el Watson lo denomina así, pivotasa. Ya está. Entonces decimos que son nucleases reversibles o pivotasas que se unen covalentemente a un fosfato del ADN rompiendo un enlace fosfodiéster de la cadena del ADN. ¿Ok? ¿Y esto para qué? Bueno, en sí la función es aliviar la tensión y lo hace desenredando o enredando el ADN. ¿Para qué? Para que se facilite la replicación. Porque si viene aquí, por ejemplo, una polimerasa y trata de avanzar, ya la helicasa, como vemos, rompe, ¿no? Va a ir rompiendo, 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 pero uy, se topa con este bucle. Entonces hay una sobrecarga, hay un estrés excesivo. Por lo tanto, se desensambla todo este complejo de ADN. Se desensambla todas las proteínas. ¿Ok? Que las proteínas recordarán que se denomina replisoma. Se desensambla el replisoma y por lo tanto no puede continuar la replicación. Ahí está. Para eso sirve la topoisomerasa. Y lo hace a una velocidad de una vuelta por segundo cada 10 nucleótidos y lo hace por delante de la horquilla. Si aquí vemos que aquí está la horquilla, la topoisomerasa actúa aquí, por delante, ¿ok? Para evitar esta sobrecarga. Muy bien, ahora encontramos dos tipos, una topoisomerasa tipo 1 y una tipo 2. La tipo 1 decimos que introduce corte transitorio a una sola hebra de ADN. Ok, tipo 1 de una sola hebra, tipo 2 que corta dos hebras. Y esta, tipo 1, permite que ambos lados del ADN giren, tomando como eje el enlace fosfodiéster de la cadena opuesta, como se ve aquí. Corta y luego la otra toma como eje la cadena opuesta, de esta manera gira y obviamente se tiene que volver a colocar. Se tiene que reanudar este enlace, recomponer este enlace.
pero ya con la tensión aliviada. El mecanismo más importante que le van a preguntar, chicos, es el mecanismo de la acción de la topoisomerasa tipo 1. La topoisomerasa tipo 1 decimos que sucede primero con un ataque nucleofílico. Ok. Bien, tienen que recordar que esta topo 1 tiene a su vez unida una tirosina, y la tirosina es un aminoácido hidroxilado con un extremo OH libre. Por lo tanto, este OH funciona como un nucleófilo, hace el ataque nucleofílico hacia una sola hebra, y de esta manera se forma el enlace fosfotirosina que igualmente mantiene la energía del enlace fosfodiéster que lo había roto. Después sucede el ataque nucleofílico del nucleótido, ¿ok? Este 3' OH de la cadena anterior decimos que ataca nuevamente y se restaura el enlace fosfodiéster. Y ojo, se puede restaurar siempre y cuando se mantenga este enlace fosfotirosina, mantiene la energía. Mientras que la topoisomerasa tipo 2, esta lo que hace es que introduce tu ruptura transitoria en la doble hebra del ADN. Y la diferencia principal es que aquí sí requiere energía derivada de la hidrólisis del ATP. El mecanismo sería de la siguiente manera. Bien, se rompen las dos hélices. Se genera una puerta en el ADN. Luego, la otra hélice, como vemos aquí se rompió. No, se generó una puerta en el ADN. La otra hélice pasa por esta rotura, luego pasa, y después se vuelven a unir las cadenas de ADN que se habían roto. Como mencioné, en mi año, y creo que también en años anteriores, preguntan más la acción de la topo 1. Pero por si acaso coloqué el mecanismo de la topo 2, que como vemos, la doctora está que coloca preguntas también un poco rebuscadas, ¿no? Así que tengan en cuenta esto. Bien, seguimos. Y aquí sería el cuadrito resumen para que ustedes lo vayan viendo. Continuamos. Las DNA topoisomerasas en eucariotas se denominan topo 1 y topo 2, mientras que en procariotas, por si le viene para preguntar como en el teórico, si le viene como clave, en procariotas encontramos que la topo 1 se denomina topo 3 en E. coli y girasa inversa en arqueas, mientras que la topo 2 se denomina girasa y topo 4 en E. coli. Listo. Ahora veremos a la última proteína que encontramos, que es la ADN ligasa. La ADN ligasa es la enzima que forma enlaces covalentes entre el extremo 5' de una cadena polinucleotídica y el extremo 3' de la otra cadena polinucleotídica. Bien, de esta es muy complicada que le pregunten el mecanismo, pero lo que hace es funciona de la siguiente manera, ¿ok? Viene esta ADN ligasa, viene y lo que hace es que primero utiliza un ATP y va a formar un enlace con un este ATP lo que hace es que lo mete y después libera pirofosfato. Y por consiguiente, el extremo OH', como vemos aquí, se queda formado un enlace con un ADP. Luego, este extremo O'OH, que ya se quedó aquí de la cadena que le seguía, va a atacar a este ADP y se libera en este caso, un AMP. Y este AMP liberado luego simplemente se va porque ya hizo su trabajo, ya hizo el enlace que aportó la energía para que se forme este enlace fosfodiéster y se va nada más y se queda formada esta cadena de ADN o se queda restaurado, mejor dicho, este doble enlace. Ahora, la principal diferencia es que en procariotas utiliza NAD, mientras que en eucariotas utiliza el ATP. Muy bien, ahora pasamos a los mecanismos que, el tiempo me gana ya. Mecanismos. Vamos a la iniciación. Encontramos primero la secuencia consenso. Tienen que conocer algo, que en estos mecanismos encontramos tres principales. La iniciación, luego sigue la elongación y la terminación. ¿Ok? En la iniciación decimos para que ocurra, tiene que tener una secuencia consenso. Esta secuencia consenso son los múltiples orígenes de replicación que contienen la secuencia ARS. Son secuencias de replicación autónoma. Y a su vez, estos ARS van a estar agrupados en los orígenes de replicación o conocidos como OR, que están espaciados a su vez entre 30.000 y 250.000 nucleótidos. Bien, veremos que los OR son los que generan horquillas de replicación que luego se forman las burbujas. Aquí está. Ahora, los conceptos importantes que tienen que conocer es que los orígenes de replicación son estos. El ADN que se va a replicar se le conoce como replicón. Y las proteínas involucradas en dicha replicación se le conoce como replisoma. ¿Bien? Muy bien, continuamos. Ok, ahora, esta replicación puede ser tanto de forma activa como de forma pasiva.
Y en ambos casos lo que hace es que se inactiva inmediatamente después de la duplicación. Por ejemplo, en este caso se inicia de forma activa el origen 3 y el origen 5, aquí se ve. Y de forma pasiva quiere decir que cuando una horquilla va a ir comiendo a otra, y en este caso se inicia de forma pasiva el origen 2 como el origen 4. Aquí se puede visualizar. Bien, ahora el orden de los sucesos de cómo pasa esta replicación. Ya, pasó un carro. Listo. Veamos el orden ahora. Todo esto que vemos pasa en el denominado ciclo celular. Encontramos que primero sucede la fase G1, luego sigue la S, G2 y M. La replicación como tal, la duplicación del ADN, sucede en la fase S. Veamos. Ahora aquí les hice un cuadro resumen de la iniciación, ¿ok? Veamos, en el complejo ORC, el ORC, aquí está, que tiene las secuencias RS. Aquí, este ORC es una proteína que se une al OR. ¿Ok? Este ORC se une y lo que hace es que en fase G1 recluta los factores de iniciación, mientras que en la fase G2 evita la activación de nuevos orígenes de replicación. Después que se une el ORC, este va a reclutar a los factores que inician la replicación, tales como CDC6 y CDT1. Estos, como recordarán, son los cargadores de la helicasa. Por lo tanto, traen a la helicasa, que es la MCM del 2 al 7, y a todo este complejo de ORC, CDC6, CDT1 y MCM del 2 al 7 se le conoce como el complejo de pre-replicación. Si les preguntan cómo es el mecanismo de la formación del complejo de pre-replicación, es de la siguiente manera. ¿Ok? Luego tenemos que después, esta helicasa que ya inició la apertura, vienen aquí las quinasas, tanto CDK como DDK, que fosforilan al complejo y a las proteínas de la pre-replicación, y esto tiene dos funciones, ¿ok? En el caso de los cargadores los van a botar, y aquí uno se elimina y el otro simplemente se va, y en el caso de la helicasa lo va a activar. Esto activa la helicasa para que permita la apertura, y después, aquí se ve. En este caso, también según el Albers, ¿ok? Esto fosforila. Después que fosforile, ahora ya sí viene el activador, ¿ok? Ahora ya viene que activa. Viene tanto CDC45 y viene GINS. Estos activan a la helicasa y siguen ayudando a reclutar proteínas, tales como la RPA, que recordemos que también es el nombre de la CCCB, pero en eucariotas. Y lo que hace la RPA es que estabiliza la burbuja de replicación. Luego viene la DNA polimerasa tipo alfa, que esta es la primera, que sintetiza cebadores y los segmentos iniciales del ADN nuevo, y finalmente viene tanto la DNA polimerasa delta como la epsilon. Muy bien. Continuamos. Bien, veremos que la fase G1, ahí está, se forma el complejo de prereplicación o el PRS, luego se selecciona el replicador por el ORC, el cual recluta a tanto a CD6 como CDT1, como se ve aquí en la imagen, lo recluta, vienen, y luego en la fase S ya se activa este pre-replicación. Y si les preguntan quién activa a este complejo de pre-replicación, ustedes tienen que contestar las quinasas tanto DDK como CDK. Aquí se ve. Ya, esta CDC6 se va a eliminar, mientras que la CDT1, si no mal recuerdo, viene la geminina y la inactiva. Y aquí vienen luego las demás proteínas. Y bien, este es un resumen que también está para que lo vean. En G1, ahí está, vienen los factores de fosforilados que se unen al ORC. El ORC viene, trae los cargadores, luego viene la helicasa, que son los factores de iniciación, se forma el complejo de pre-replicación y luego después recluta tanto al MSM, el 2 al 7, y ya está el pre-replicación. Y después, ¿qué pasa? Después la fase S se dispara cuando las quinasas empiezan a fosforilar de manera abrupta. ¿Para qué? Para que se disocien estos cargadores, para que atraigan más proteínas tales como las RPA y a su vez luego la DNA polimerasa tipo alfa, la delta y la epsilon. Bien, aquí ustedes lo leen con detenimiento y luego vemos acá la regulación. En la regulación decimos que en la fase G1, ¿ok? Con la CDK, cuando está baja, cuando no hay quinasas, se permite la formación del PRS. Mientras que además no hay activación. Se permite la formación de nuevos, más no hay una activación. Mientras que en la fase S, G2 y M, la actividad con CDK alta inhibe la formación de PRS nuevos
más bien lo que hace es que activa los pre-RS que ya están existentes. Ahora veremos la elongación. En la elongación decimos que aquí actúan los factores de procesividad, tales como el pulgar, la palma, factores extrínsecos que hemos visto como la abrazadera deslizante, que aquí es la PSNA, que es una proteína anular en forma de anillo. Y luego vemos que esta abrazadera a su vez tiene un cargador, que es la RFC. La RFC, se une a la abrazadera, luego viene, aquí está, el cargador se une con ATP, luego viene, cuando está con ATP, esta abrazadera está abierta, lo mete hacia una sola hebra y se hidroliza el ATP. Se va cuando ya se hidrolizó y de esta manera se quedó aquí la abrazadera cargada. Y luego viene ya la polimerasa con este anillo anular. Ahora, tienen que recordar que en la cadena retrasada, esta carga y descarga de la DNA polimerasa es de manera constante. Vemos, sucede aquí, ¿no? La DNA polimerasa empieza a sintetizar de extremo 5' a 3', luego viene y hasta aquí todo bien. Pero una vez que se topa con este enlace que es del ARN con DNA, esto ya lo detecta como que ya fuera inusual. Por lo tanto, esta DNA polimerasa se desensambla y luego viene del otro extremo. Aquí vemos el ensamblaje de una nueva abrazadera con la polimerasa en el siguiente cebador de ARN. Es constante esta carga y descarga. Y este cuadro también es importante, que son los tipos de ADN polimerasa en eucariotas, que aquí tengo lo más importante. La polimerasa alfa, esta tiene actividad intrínseca primasa, participa en la síntesis inicial del ADN después del primer, mientras que la beta, esta es una polimerasa reparadora que repara el ADN dañado y es análoga a la polimerasa tipo 2 en procariotas. La gamma, si les preguntan, esta gamma es la que participa en la replicación del ADN mitocondrial. Esta delta, aquí está mal. ¿Por qué? Porque la delta, como se ve aquí, es la que participa, si no mal recuerdo, en la cadena líder, mientras que la epsilon en la cadena retrasada. ¿Me confirman este detalle, chicos? Para no mentirles tampoco, la delta es en la líder, al revés, chicos, en la retrasada. Ya, listo, se me había ido el detalle. Ya, listo, entonces la delta es en la cadena retrasada, mientras que la epsilon sigue en la cadena líder. Muy bien. La secuencia, ahí está. Vemos que viene la DNA polimerasa tipo alfa, luego viene la delta. Y ahora, vemos la remoción de los cebadores. Esta remoción es importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque la RNasa H1 lo que hace es que degrada el cebador hasta dejar un solo ribonucleótido en el extremo del fragmento de Okazaki, que, por si no lo mencioné, este fragmento de Okazaki viene a ser el ADN, No se confundan con el ARN primer. Luego, finalmente, viene la FEN1, que esta es la encargada de eliminar el último ribonucleótido. Es decir, acá se elimina todos por la RNasa H1 y el último, que es el enlace de ribonucleótido junto con ADN, es eliminado por la FEN1. Y finalizando, tenemos que la DNA polimerasa tipo delta rellena los espacios con desoxirribonucleótidos. Ahora, una pregunta que también les pueden hacer es que ¿cómo se duplican los nucleosomas? Bien, estos nucleosomas ocurre por detrás de la horquilla de la replicación y esto requiere de proteínas remoladoras de cromatina, tales como la NAP1 y la CAF1, que son chaperonas histónicas. Ahí está. Los pasos. La histona del nucleosoma se desarma en un tetrámero H3H4 y dos dímeros H2A, H2B. Listo. Y luego los nucleosomas recién formados se reparten en las histonas antiguas y recién formadas. Y como paso 3 es que estas histonas son acetiladas cuando recién se incorporan. Aquí recuerden, ¿no? Se acetilan para que la interacción sea mucho más... aquí se ve, se acetila para que la interacción sea mucho más débil. Y después son desacetiladas cuando ya se tienen que unir enzimáticamente. Bien, la terminación. En la terminación encontramos que hay una terminación interna y una terminación en los extremos. La terminación interna, esto, como vemos, es en la replicación de tipo pasiva, ¿no? Esto sucede cuando una burbuja se encuentra con otra. Mientras que en los extremos, que es lo que fijo les van a preguntar, esta es una terminación especial que sucede en los telómeros, y aquí participa la enzima telomerasa. Esta replicación en los telómeros, bien, tienen que conocer antes qué es un telómero. Un telómero es un extremo lineal de 3' OH que tiene repeticiones, aquí se ve, de TTGGG. Pero en humanos tiene esta forma.
TT-AGGG. Está en cada extremo. Los telómeros, como vemos, tienen estos tres primas que se pueden autoaparearse. Y para evitar esto, porque si se dan cuenta, se queda así, un extremo 3' y otro extremo por acá. Y nuevamente, si se dan cuenta, este extremo 3' se forma porque aquí se eliminó este ARN. Bien, y por lo tanto en cada replicación supuestamente tiene que eliminarse más ADN y más ADN y más ADN. Y para que no suceda el envejecimiento celular, para que no desaparezca completamente el ADN de la célula, tiene que aparecer un nuevo tipo de replicación, que es la replicación telomérica. Y esta replicación telomérica, como vemos aquí, es de la siguiente manera. Sucede que la enzima telomerasa, que es la enzima encargada de dicha replicación, tiene dos componentes, ¿ok? Tiene un componente ribonucleótido, que este es el propio ARN de la telomerasa, también llamado TER o telomerasa de ARN, y esta es una secuencia molde del telómero que suele tener una longitud de entre 9 y 28 nucleótidos, y a su vez también hay un componente proteico, y el componente proteico es la parte de la enzima que retiene la capacidad transcriptasa reversa, transcribiendo tanto de ARN hacia ADN. Bien, ahora, el mecanismo. El mecanismo sucede de la siguiente manera. La telomerasa lleva una corta secuencia de ARN, por ejemplo, aquí la secuencia ACCC, y esta sirve de molde para empezar la síntesis de la secuencia repetida de los extremos, TTT, GGG. Y más adelante se detalla esto con más detenimiento. Y aquí se ve el mismo mecanismo, que lo pueden ahí ver con detenimiento, esto según el Albers. Y una vez que termina la replicación, si pasó la fase S y estamos en fase, por ejemplo, en fase ya G2, de fase G2, ¿ok? Estos extremos, para que ya no se detecten como anómalos, lo que tiene que pasar es que se forme un lazo T. Este lazo T, la función es proteger los extremos de los telómeros. Y estos lazos, a su vez, están asociados con las proteínas shelterinas. Las shelterinas van a llegar acá y van a proteger los lazos. Como vemos aquí, el extremo 3' que se llegó a alargar se va a meter entre esta hélice bicatenaria para que así se quede formando el lazo T. Y después, ya cuando está en la fase S nuevamente, cuando llega aquí a la fase S, este mismo lazo T se desensambla y nuevamente se queda el extremo 3' OH libre. Bien, ahora rápidamente las características. Esta replicación es semiconservativa, bidireccional, semidiscontinua, asimétrica, sincrónica, requiere de cebadores y ocurre en la fase S. Y a su vez es monofocal en procariotas y multifocal en eucariotas. Depende de cuántos orígenes tengan de replicación. Bien, decimos que es semiconservativa, ¿por qué? Porque las cadenas originales se mantienen intactas a lo largo de muchas generaciones. ¿Ok? Ahí está la semiconservación. Aquí, por ejemplo, encontramos modelos de replicación. Hay una semiconservativa que ya mencioné, que es cuando se conserva la cadena hebra original, y también hay una completa conservadora, que es cuando se conservan ambas cadenas. Y a su vez encontramos una dispersiva, que es cuando se conserva una parte de las cadenas. Lo que nos importa es que la replicación en eucariotas es de tipo semiconservativa. Esta a su vez es bidireccional. ¿Por qué? Porque una vez que avanza de la burbuja, avanza tanto en ambas direcciones. Esta burbuja se expande en ambas direcciones. Parte del sitio, el ORI o el ARS, y se forman dos cadenas en ambos sentidos. A su vez encontramos que es semidiscontinua, ¿ok? Y esta semidiscontinuidad, aquí la imagen está mal, es esta. La semidiscontinuidad es ¿por qué? Porque la cadena, ¿ok? Tiene, en este caso, ya esta cadena a su vez encontramos que va a ir y va a estar no como esta, que era una cadena lineal de ADN, no, sino que es una cadena de ARN, ADN, ADN, ARN, y de esta manera es la semidiscontinuidad, y es asimétrica porque si hacemos un corte, ¿ok? Un corte sagital, encontramos que a partir del ORI, la parte izquierda no se parece a la parte derecha, por eso es asimétrica. Y a su vez es asincrónica porque en la fase S tempranas, recordemos que en la fase S temprana se tiene que replicar lo que se conoce como este ADN que no está condensado, ¿ok? Que es el ADN no telomérico. A ver, ay, se me fue el nombre.
Bueno, este ADN que no tiene acetilaciones, ahí está, el ADN facultativo y no facultativo. Ya, bueno. El asincrónico, se me fue el nombre, chicos, pero ya, bueno, luego lo recuerdo. Y este sí, es multifocal. Ahí me disculparán por este nombre. Ya, es multifocal. ¿Por qué? Porque tiene múltiples orígenes de replicación. Y ahí nada más, es multifocal en eucariotas y es monofocal en procariotas. Vamos con las preguntas, que estas preguntas vinieron en mi año y también vino tanto en los pasitos, vinieron en los fundamentos, etc. Ok, vamos con las preguntas, vamos con las preguntas, vamos con las preguntas. Listo, chicos, ¿hasta ahí todo bien? A ver. Sí, es cierto. Muchas gracias, Johan. Ok, listo. Empezamos con las preguntas. En las preguntas mencionamos la primera pregunta que dice que explica el mecanismo de la topoisomerasa en el proceso de la replicación. En el proceso de la replicación, a ver, vamos a ver de un momento para... Ya, ahora sí. Uy, ¿cómo se me fue el nombre? Ya. Ok, el ADN facultativo y el ADN constitutivo. Este era nada más. El facultativo es en la fase S temprana y por lo tanto, como no está tan condensado, es el que nuevamente se replica más rápidamente, porque aquí accede a las proteínas de replicación mucho más fácilmente. En cambio, en la fase S tardía se replica el ADN que está en los telómeros, en los centrómeros, etc. Y este ADN es el ADN de tipo constitutivo. Ya nada más para recordar esto. Ahora sí, continuamos. En las preguntas encontramos la primera pregunta que nos dice que explique el mecanismo de las topoisomerasas en el proceso de replicación. En este proceso yo lo coloqué o lo escribí como si ya estuviera en el examen para que también tengan en cuenta cómo es, porque hay dos tipos de preguntas, como mencioné. La pregunta 1 que les pueden hacer es explícame. Y la siguiente pregunta es esquematízame o explícame y esquematiza. Si le dicen explícame, ustedes mencionan esto. La topo 1 realiza un ataque nucleofílico al fosfato de la cadena mediante su tirosina, aquí se ve, cortando una sola hebra. Bien, luego la tirosina se queda unida formando un enlace fosfotirosina de alta energía. ¿Y esto para qué? Para que la cadena opuesta, donde estaba el corte, gire 180 grados y de esta manera se alivie la tensión. Y como paso 3, el 3' OH de la cadena opuesta ataca nuevamente la cadena que había inicialmente. Esto favorecido por la energía del enlace fosfotirosina. Y ya ustedes como paso 4 pueden agregar, se libera la topoisomerasa tipo 1 y se recicla. Nada más. Y como plus está la topo 2. En la topo 2 decimos que el paso 1 es que se rompe una de las hélices de forma reversible, generando una puerta en el ADN. Después, la otra hélice pasa a través de la rotura para disipar la tensión y finalmente se vuelven a unir las cadenas que se habían roto. Ahí está la primera pregunta. La segunda es, explique el mecanismo de elongación de los telómeros. Y ya aquí lo hice más detallado con los pasos que tienen que ustedes mencionar. Este, por ejemplo, vino en mi examen. Y en mi examen lo que coloqué es, no me dijo explica, me dijo esquematiza. Y yo hice el dibujo de aquí que es de Watson. ¿Ok? Aquí se ve. Incluso ahí está, se puede diferenciar el ARN de la parte proteica. Tengan en cuenta esto. Ok, como paso 1 encontramos que la telomerasa se asocia con su ARN hacia el extremo 3' OH. Ahí está el paso 1. Después, con su parte proteínica, transcriptasa inversa genera ADN a partir de ADN, quedando la secuencia, es importante que la coloquen, la secuencia TT-AGGG en humanos. El paso 2 está aquí. Tanto este como este es el paso 2. Y el paso 3 es el ADN alargado, ahora sirve de molde, pudiendo colocarse otro primer para que los telómeros no se extingan. Ahí se ve. Muy bien. La tercera pregunta es una pregunta que ustedes lo pueden ir leyendo con más detenimiento, pero en resumen es lo que ya mencioné, que es el mecanismo de la iniciación de la replicación que vemos aquí. De manera rápida decimos que se une el ORC, luego este recluta tanto a los cargadores de la helicasa, viene la propia helicasa, esta es fosforilada por la CDK y DDK, que fosforilan a las proteínas del complejo de pre-replicación, vienen y fosforilan. Esto causa que se disocien los cargadores y que se active, pero se activa a través de la CDC45, ¿ok? Viene, fosforila a ambos
viene la CS45, que esta activa la helicasa, se reclutan a más proteínas del replisoma, viene la CRPA, las DNA polimerasa tipo alfa, luego la pol delta y la epsilon, que en este orden está. Bien, ese sería el resumen. Y si lo colocan así como ya más fino para que ustedes no se confundan, pueden colocarlo de la siguiente manera. La DNA polimerasa alfa es la que añade aproximadamente de 100 a 200 nucleótidos del ADN. La pSNA viene, rodea la ADN y mantiene unida la DNA polimerasa alfa y aumenta la progresividad. Y luego ven acá, si ustedes colocan o lo ven factible, si es que también les alcanza el tiempo, colocan en procariotas. Y si no, lo dejan tal cual el mecanismo que mencioné acá abajo. Finalmente, el cuarto menciona, explica el mecanismo de elongación en la cadena discontinua. ¿Ok? Aquí tengan en cuenta esto porque les menciona cadena discontinua. Como paso 1 tenemos que la polimerasa alfa sintetiza varios primers partiendo del extremo 5'. Ahí está. La pol alfa, que tiene las PRI1 y la PRI2, viene y sintetiza varios primers. Como paso 2 es que la polimerasa delta, que está en la cadena discontinua, sintetiza ADN de manera salteada que pasan a llamarse directamente fragmentos de Okazaki. Es como que llega acá, sintetiza este fragmento de Okazaki y después se va. Ok, aquí se quedó una muesca, como pueden ver. Como paso número 3 es que se eliminan mediante dos proteínas estos fragmentos de ARN. La RNA hace H1, elimina todos los cebadores excepto el último, el cual es eliminado por la FEN1. Como paso 4 es que estos espacios que vemos aquí vacíos, bien, este viene a ser el... Ahí está, este es el ARN. Estos espacios que van a quedar vacíos van a ser rellenados tanto por la polimerasa delta como la epsilon. Y finalmente se unen mediante la ligasa, utilizando ATP, que este ATP permite regenerar el enlace fosfodiéster. Muy bien, ahora las preguntas para el examen práctico ya están resueltas. Vamos al examen teórico. En el examen teórico encontramos unas 35, 40 preguntas. Ah, su máquina, ya. Ya chicos, aquí sí quiero su participación de todos ustedes para que puedan responder. Listo. Tenemos, ¿cuánto? ¿10 minutos? ¿15? No, 10 minutos. Más o menos, ya por ahí más o menos. Listo. Empezamos chicos con las cadenas. Con las cadenas, con las preguntas. Se me fue. Ya está. Ya. Estas preguntas chicos, lo he sacado del Watson. O sea, las fuentes de las preguntas son de Watson, del Cooper y del Albers. ¿Ok? Entonces, pregunta 1. Voy a estar viendo el chat aquí para que... Pregunta 1. Dice, ¿en qué fase del ciclo celular... Lo voy a minimizar. No, ¿cómo hago para que se vea solo el chat? Ah, listo, bacán. ¿En qué fase del ciclo celular encontramos... ocurre la replicación del ADN en eucariotas? Ya, chicos. Regaladas, ¿no? Listo. 3, 2, 1, ya. todos S, listo. La 2. ¿Cuál es el nombre del complejo multiproteico que se forma en los replicadores antes de la fase S? Uy, ese está un regalo también, no puede ser. RS. Ah, ya está, muy bien. Aquí estoy viendo la respuesta ya. 3. ¿Cuál es la siguiente proteína que actúa como licasa en la replicación eucarionte? A ver, ¿ahí se acuerdan? La D. Listo. Exacto. La siguiente, la 4. ¿Qué función cumplen las proteínas ORC en la replicación eucarionte? ¿Cuál es? Todos, para que se les quede, ya, listo. La C. Chicos, igual, así sea fácil o complicado, coloquen su clave para que de esta manera ustedes puedan corregir si lo han hecho mal o en todo caso ya se les quede la pregunta. En la 5, ¿cuál de estas fases es necesaria para la activación del origen de replicación en eucariontes? La activación, ojo, la activación. Bueno, ahí se entiende. ¿Cuál es la clave que han colocado? De las 5, chicos, de las 5. La activación. ¿Recuerdan quién hace la activación? La quinasa, ¿no? Las quinasas. Ok. Ya. Si bien es cierto, esta pregunta yo también estaba en duda. ¿Por qué? Porque la clave que yo tenía es la E.
y luego puse a revisarme y creo que es cierta porque no dice preparación, sino que dice activación del origen de replicación. ¿Ok? Ahí tengan en cuenta eso, porque si dicen preparación, si dice cuál es la fase necesaria para la preparación del origen de replicación, yo sí colocaría la D. Pero es que dice la activación, y como es la activación, es aquí cuando vienen ya en la fase S. ¿Ok? En la fase S ya vienen las quinasas. Recuerden que la activación es el aumento de la fase de las quinasas. Ok, bien. Siguiente pregunta. La 6. ¿Qué enzima eucarionta se encarga principalmente de la síntesis de la cadena adelantada del ADN? Ahí está la corrección que me han hecho, la cadena adelantada. Y ahí por ahí leí una mnemotecnia, ¿no? Que está buena. La polimerasa delta de discontinua. Está bien. Entonces decimos que la cadena adelantada es la... Exacto, ya. Ya suficiente. La 7. ¿Qué proteína eucarionte mantiene separada las hebras de ADN monocatenario durante la replicación? ¿Qué proteína separa? Ya chicos, la que separa. Aunque no crean, también les puede venir así de fácil, ¿eh? Así también les pueden regalar preguntas. Ojo, pero aquí puede venir una trampa, ¿no? Una trampa que les pueden colocar es que, por ejemplo, coloque aquí la clave F y les coloque SSB. Igual, ¿cuál marcarían? No, ¿verdad? Porque las otras, estas SSB vienen a ser proteínas que están solo en los procariontes. Entonces la clave es la C. Muy bien. La 8. ¿Cuál es el rol de la DNA polimerasa en las células eucariontes? La polimerasa alfa en las eucariontes. Esta pregunta ya está bonita, ¿no? Porque esta alfa no puede corregir errores, tiene primasas incorporadas, tiene baja procesividad, ¿ok? Y además es la inicial, la que primero sintetiza ADN. Acuérdense de las características. El cuadro que sí o sí tienen que memorizarse, histología no, el cuadro que tienen que sí o sí memorizarse es el de acá. En mi año también recuerdo que vino un cuadro así parecido, como este vino, ¿ok? Así que aquí les dejo para que lo sepan también. Alfa, beta, gamma para las mitocondrias, ¿ok? Delta y épsilon. Los que tienen más procesividad es tanto delta como épsilon. El que tiene menos es alfa. El que le sigue también es el beta. ¿Por qué? Porque repara el ADN dañado. Y el gamma mitocondrial. Bien. Entonces, ¿cuál es el rol de esta ADN polimerasa tipo alfa? A ver, ya por ahí estoy viendo que dicen la C. Listo. La 9. ¿Qué función cumple el complejo PSNA durante la replicación? Uy, ahí la clave como que te lo regalo un poquito, ¿no? La más larga, ya está, la D. La 10. ¿Qué tipo de replicación tiene lugar en eucariontes? Dispersiva, conservativa. ¿Cuál es? A ver. Exacto, ahí manden su clave para que ahí se les quede. Uy, ya. ¿Es dispersiva? No, semiconservativa. La siguiente, ¿cuál es la función principal de la DNA ligasa durante la replicación eucarionte? B. Listo, la B. Exacto. Unir fragmentos de Okazaki. Lo hace a través de la unión del ADN que se eliminó este ARN, ¿no? Que se eliminó el ARN primer. La 12. ¿Qué estructura es la que marca el inicio de la replicación en eucariontes? A ver, la B. Ahí está. La 13. ¿Cuál es el componente clave para activar la replicación en la fase S? Ojo, lo dije, son las quinasas, que habían dos tipos, ¿no? Tanto la DDK como la CCK. Entonces aquí la única que está, ¿cuál es? La B. Ajá, exacto, la B. Ok. Aunque otros libros te mencionan que esta DDK y CCK lo que hace es que activa la helicasa a través de la CDC45. ¿Ok? Pero el componente clave, sí o sí, tienen que colocar de manera así como que primordial estas quinasas. ¿Ok? Porque las quinasas no solo activan a la helicasa, sino que lo que hacen es que botan a esos cargadores de la helicasa. Bien, la 14. La primasa eucarionte está asociada inicialmente con la primasa eucarionte. ¿Cuál será?
Ajá, exacto, la C. La 15. ¿Qué componente participa en la eliminación de cebadores del ARN en eucariontes? ¿Quién elimina cebadores? Bueno, aquí también es un poco obvio, ¿no? Porque la RNA asa es de enzima y actúa en el ARN, por lo tanto, este elimina cebadores. Y si les pregunto quién elimina el último cebador, ¿qué responderían? Ajá, exacto, la FEN1. La pregunta 16. ¿Cuál de las siguientes estructuras o enzimas elimina el superenrollamiento positivo frente a la horquilla de replicación? Ok, frente a la horquilla de replicación. O sea, si tenemos aquí, no se puede dibujar, ¿no? Pero si tenemos aquí la horquilla, imaginemos que aquí dibujo la horquilla, por adelante está la enzima que elimina esto. ¿Quién lo hace? Las topoisomerasas, exacto. La pregunta 17. ¿Qué estructura permite el avance simultáneo de la replicación en ambas cadenas del DNA? Ojo, ¿qué estructura es la que permite el avance simultáneo de la replicación? Muy bien, aquí tienen que acordarse más que nada cómo se le llama a ese conjunto de proteínas. Y a todas las proteínas que participan en la replicación es el replisoma. La 18. ¿Qué fragmentos resultan de la replicación discontinua de la cadena retrasada? Ok. Su clave, chicos, ya lo vi. Okazaki. Esta también está un poquito regalada, ¿no? ¿Cuál es el sentido en el cual se sintetiza el ADN? ¿De 4 a 1 será? No. ¿De 3 a 5? ¿5 a 3? Ah, chicos. ¿Cuál? Facilísimo. Uy, listo. Y si les pregunto por qué se sintetiza 5 a 3 y no de 3 a 5, ¿qué responderían ustedes? Así, rápido. ¿Qué permite la síntesis? Por un falta de energía, exacto. Y si les preguntan un poco más específicos, ustedes tienen que decir así completo porque permite la corrección de errores. De esta manera. ¿Ok? Bien. Ya está. La 20. ¿Qué característica de la N polimerasa asegura su alta fidelidad durante la replicación? La alta fidelidad. ¿Cuál será? A ver. ¿Cuál es la clave? La C. La C. Exacto. Muy bien, la C. La 20. 21. ¿Qué proteína ayuda a cargar la DNA helicasa durante el origen de replicación? Y aquí les meten todos estos nombres, ¿no? ¿Cuál será? ¿Quién carga? La D. La D. ¿Qué? ¿La D? ¿Cómo que la D? Chicos, la C. Ahí está. La 22. La polaridad de la actividad exonucleasa correctora de errores es... Uy, ahí está, ¿no? La polaridad de la exonucleasa. Ahí se confundan, cuidado, se confundan. La C, exacto. La 23. ¿Qué complejo forma un anillo alrededor del ADN para evitar la disociación de la polimerasa? ¿Quién forma el anillo? ¿Quién es la proteína anular que le permite la procesividad? La C. Ujú, listo. La 24. ¿Qué función tiene la RNA asa H durante la replicación del ADN eucarionte? Bueno, esta se repite, ¿no? Está un poquito más arriba igual. Podemos decirlo que es la B. Aunque, sí, efectivamente, la B. Ya, listo. Seguimos. La 25. La DNA polimerasa participa, ahí está, que no leo bien, la epsilon, participa principalmente en la síntesis de ¿qué? La epsilon en la cadena adelantada, exacto, en la adelantada. Ujú. Listo, seguimos. La 26. ¿Qué proteína estabiliza la horquilla de la replicación al impedir que las cebras se vuelvan a unir? ¿Quién estabiliza la replicación? Recuerden, ¿no? Para que se mantenga en estructura primaria y ya no pase a secundaria. ¿Quién hace esto? La B. Ajá. Exacto, ya. La 27. ¿Qué evento marca el fin de la replicación en eucariontes? Bueno, esto también se puede sacar porque esta ligasa lo que hace es que
une los fragmentos de tal manera que ya no hayan estos espacios. Une los fragmentos de Okazaki. Entonces decimos que es el sellado de muescas por la ligasa. Y luego tenemos a la 28 que nos dicen cuál es el resultado inmediato de la acción de las helicasas. El inmediato. O sea, ¿qué pasa? Ni bien, ahí está la helicasa. ¿Qué colocarían? La D, la D, la D, la D. Ahí manden toda la clave, la D, la D, la D. Exacto, ¿por qué? Porque este SSD significa formación de doble cadena. No, ¿cómo se llama? Formación de hebra monocatenaria, perdón. Este es doble cadena. SSD es cadena monocatenaria. La 29. ¿Qué característica estructural permite a la DNA helicasa avanzar sin liberarse del ADN? Bueno, parecida, ¿no? ¿Quién le da la procesividad? Ah, no, acá es diferente, perdón, este de la DNA helicasa. La helicasa, ¿por qué es que avanza? Porque tiene un anillo que se parece a la PSNA. Ustedes recordarán que ese anillo es un bucle hexamérico, que estos bucles interactúan con el ADN de tal manera que permita esta hidrólisis a través de los ciclos de ATP, ADP y fosfato inorgánico. Ahí está. La 30. Entonces, ¿qué enzima tiene la capacidad de cortar enlaces fosfodiéster y volver a unirlos para liberar tensión? Libera tensión. Ahí está. ¿Quién lo hace esto? La C, la C, la C, exacto. La topo 1 y tipo 2. Listo. La 31. ¿Cuál es la principal enzima responsable de desenrollar el ADN en eucariontes? En eucariontes, ¿eh? Igual. ¿Quién lo hace? Ya, ¿quién lo hace esta pregunta? A ver, todos manden la clave. Bueno, ya, colaboren, chicos. Se acaba, se acaba. Exacto, la topoisomerasa de tipo 1. ¿Ok? ¿Qué? En eucariontes. No, chicos. La principal enzima que desenrolla el ADN. Uy, acá estoy en duda. En eucariontes. ¿Ustedes marcarían la C o la E? Yo tenía como clave la C, pero creo que sí puede ser la E. Porque dice desenrollar, ¿no? ADN. O la C. ¿La C o la D? Ya. Esta pregunta, yo sinceramente marcaría la C. ¿Cómo? ¿Qué clave tenía yo? Sí, está bien, la C. Ok, ¿por qué? Porque acá la palabra clave es que no te dice, no te menciona, no libera tensión. Solo te dice así nada más, responsable de desenrollar el ADN. Eso es lo que entiendo yo, no sé cómo lo entienden ustedes. Ah, eso también, no dice superenrollamiento, ¿no? Y aparte no libera tensión, solo te dice que desenrolla el ADN. Por lo tanto pasa de estructura secundaria a una primaria. Sí, está bien, es la C. Ya, la 32. ¿Cuál de las siguientes opciones no forma parte del complejo de pre-replicación? A ver, esta está bonita. ¿Cuál no forma parte del complejo? La E, la E, la E, la E. Exacto, la E. La siguiente. ¿Qué proteína eucarionte homóloga a la SCB bacteriana estabiliza el ADN? Ya, homóloga a la SCB bacteriana. La B. Muy bien. ¿Cuál es la dirección de movimiento de una helicasa de polaridad 5'3'? Ok, aquí está para que piensen. ¿Cuál es la dirección de movimiento de esta helicasa de polaridad 5'3'? Bueno, acá nada más te hablan de que está en la cadena de 5'3', ¿no? Pero recordemos que se mueve siempre en dirección de la apertura de la horquilla. La 35. Y ya justo en el tiempo, ya casi. Ya, ¿qué enzima reemplaza los observadores de ARN por ADN? La enzima que reemplaza. ¿Quién lo reemplaza, chicos? Principalmente, ¿ok? Principalmente yo tengo como que en algunas literaturas te menciona que son ambas, pero lo que coloqué inicialmente, lo que es principal, es que es la delta, ¿ok? Si les viene como esto, como pregunta, ustedes coloquen que esta, porque esta es la principal. Ya, la 36. ¿Qué evento ocurre inmediatamente después de eliminar los cebadores? ¿Qué ocurre después que se eliminan los cebadores? A ver. La C, exacto, la C. Muy bien. La 37. ¿Qué enzima eucarionte está involucrada en la síntesis del ADN mitocondrial? Y ahí está la palabra clave.
¿Cuál colocarían ustedes? Exacto, la C, la C, la C, la C. La 38. ¿Qué característica hace que la ADN polimerasa sea procesiva? La procesividad. Y aquí hay dos, ¿no? Puede ser tanto el pulgar, los enlaces puentes de hidrógeno que está en la palma, como también el factor extrínseco, que es el PSNA. Bien, la 39. Y ya se acaba, o más o menos, ya bueno, seguimos un poquito más. ¿Qué tipo de enlaces rompe y vuelve a formar las topoisomerasas? ¿Qué será? Bueno, el único que también está en el ADN, ¿no? Los enlaces fosfodiéster. La 40. ¿Qué región del ADN polimerasa contiene el sitio activo catalítico? Ahí está, la palma. Ujú. Muy bien, chicos, sigan. Mientras más rápido mandan las respuestas, más rápido avanzamos. Ya, la 41. ¿Qué evento inicia la transición del complejo de pre-RS al complejo activo de la replicación? Principalmente es la fosforilación de las quinasas. Se acuerdan de esto, ¿no? Las quinasas fosforilan, atraen a la CDC45 y liberan a estos cargadores. Ya, la 42. ¿Qué función cumple la proteína CS6 en la replicación? Ahí está, justo uno de ellos, ¿no? Ayuda a cargar la icasa. 43. ¿Cuál es la función de la primasa eucarionte? B, 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 B. Exacto. 44. ¿Qué componente del replisoma actúa como una abrazadera deslizante? Ujú. ¿Quién lo hace? ¿Qué componente del replisoma actúa como una abrazadera deslizante? Y ustedes marcarán la E. ¿Cocacho? B, 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 B. Ahora sí. Ya. 45. ¿Qué ocurre con la replicación si no se eliminan el super... Ah, palabra clave. Superenrollamiento. ¿Qué pasa? Recordemos, ¿no? Ahí está por delante de la horquilla, está súper enrollado. Y como vemos aquí, si acá hay un súper enrollamiento, entonces esto ya no permite, aquí se ve súper enrollado. Ya, las proteínas que estaban aquí se queda y se detiene el replisoma, se disocia el complejo y la replicación se detiene. Ya bueno, este esquema más o menos, ¿no? Pero sí se me entiende. Ya está, entonces se interrumpe el proceso de replicación. Bien, hasta ahí ya tenemos 45 preguntas. Y ya estoy con el tiempo, chicos. ¿Seguimos con las 10 que faltan o ya lo paramos ahí? ¿Qué dicen? ¿Seguimos o no? Ya, seguimos entonces. 46. ¿Qué hace la DNA ligasa para completar la replicación? ¿Qué es lo que hace la DNA ligasa? Pues obviamente es la que sella los cortes en la cadena. 47. ¿Cuál es el componente clave que permite a la polimerasa distinguir DNTP de los RNTP? Uy, este está bonito. ¿Ok? Recordarán ahí. A ver, ¿quién lo responde esta? Y hay uno. C, 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 exacto, muy bien. El primero fue Bruno, bacán. Ya está, es la C. Es el espacio estérico del sitio activo. En este espacio estérico, ahí ustedes tienen que recordar que está el bolsillo de aminoácidos. 48. ¿Qué parte de la DNA polimerasa interacciona con la plantilla y orienta la base a copiar? ¿Cuál es esta? La B, hay 1, 2. A ver, mínimo 3, 4, ya. La B, exacto, sí es la B. Esta es la que orienta la base a copiar. 49. ¿Cuál es la secuencia de eventos correcta en la eliminación de cebadores? ¿Cuál es la secuencia de eventos, chicos? Ahí está para que un poquito razonen, ¿no? ¿Quién pasa primero? ¿Quién sigue? A ver, ¿cuál será? Esta. Yo ya lo vi. Yo creo que ya lo tengo, ¿eh? A ver si coincidimos. La B, la B, la B, la B, la B. Exacto, la B. Sí. La 50. ¿Cuál es la diferencia de la cadena trazada de la adelantada? La principal diferencia. A ver, ¿cuál recuerdan? La atrasada, o también conocida como retrasada, es por ello que la replicación es de manera discontinua, porque esta polimerasa va dando saltos y aquí hay una intersección entre ADN y ARN. Se forma de forma discontinua. 51. ¿Qué define la dirección en que actúa una helicasa? Ya. Ok. Aquí, esta pregunta, la dirección siempre va a ser de 5' a 3'.
¿ok? Pero si nos preguntan la dirección relativa, o sea, la dirección relativa quiere decir en qué cadena va a estar. Entonces decimos que define esto la polaridad del ADN al que se une. No sé si se entiende. O sea, a ver, para explicar un poquito mejor, decimos que esta cadena está así, ¿no? Ya, aquí y aquí. Una helicasa va a ir así. A ver, 5', 3'. Y la otra 3 a 5. Ya. Esta de 5 a 3. Entonces, una va a ir para acá. Y la otra va a ir para acá. Ya, en este caso es una dirección relativa, pero siempre la dirección de eliminación de estos puentes de hidrógeno es de 5 a 3. Ahí más o menos es lo que yo interpreto, porque esto, la clave correcta es la D, ¿ok? Que define la dirección en la que actúa una helicasa es la polaridad del ADN al que se une. Bien, la 52. ¿Qué propiedad permite al ADN helicasa avanzar sin disociarse? Esto se repite, pero igualmente, ¿qué marcarían acá? C, 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 C. Ah, mira, buen dato. En eucariotas es una la líder y en procariotas es la retrasada. Ok. C, 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 C. Listo. Perfecto, la C. A ver, uy, se me fue. Ahí está el Word. La C. La 53. ¿Qué consecuencia tendría una mutación de la RNA ASA H? Ojo, mutación en el RNA ASA H. O sea, pierde la función. ¿Y cuál es la función de esta RNA ASA H? Ujú. Ok. Esta pregunta está también un poquito de controversia, ¿no? Aumento de errores de traducción. ¿Qué? Cuidado. La A, ya sí, es la A. Cuidado, está bien, es la A. Duplicación incompleta. Claro, duplicación incompleta, ¿por qué? Porque no se puede romper estos cebadores. Listo, siguiente. Y la última pregunta. ¿Cómo actúa la corrección por exonucleasa en la DNA polimerasa? Ya esta pregunta está un poquito ya... El mismo nombre te lo dice, ¿no? La corrección. ¿Qué es lo que hace? Elimina nucleótidos mal apareados. Ya chicos, todos conformes entonces con las respuestas de las preguntas. ¿Alguna pregunta que tengan para hacerme? ¿Todo bien? Bien, chicos, mucha suerte en su examen, si pueden. No, aún les continúa el tema de transcripción que va a ser dado por mi compañero Estefano y el tema de traducción. Y ya, pues, si no, una trasnochada para el cuerpo, no sé, creo que sí se aguantan, ¿no? Una, dos trasnochadas todavía. ¿Su examen cuándo es? Me confirman, ¿es el lunes o el martes? ¿Cuándo es su examen? Mañana. Ya, chicos, denlo todo entonces, no duerman. Voy a pasar el banco, ¿ok? Ya lo voy a pasar con las respuestas y también las diapositivas. No he hecho anotaciones, ¿no? Ya, entonces las diapos. Y hay algunas diapos que sí me hubiera gustado detenerme un poquito más, pero por el tema del tiempo no pude hacerlo ya en las clases ya normales, ahí sí lo puedo explicar un poquito más. Pero bueno, espero que se me haya comprendido, que hayan entendido que es lo más importante y que hayan podido repasar algunos conceptos. Y si es que no supieron algo que expliqué o que les quedó algo inconcluso, que ya lo pueden revisar aquí en las diapos o en todo caso ya con las preguntas complementan. Espero que también les haya parecido ahí de manera entretenida, que lo hayan podido entender y que también hayan podido comprender algunas cosas nuevas y que nuevamente estas preguntas que también estoy elaborando es por más que nada cómo yo lo respondería, ¿no? Tal cual, yo escribiría las preguntas de que me vinieron en mi pasito o en mi examen práctico, yo lo escribiría de esta manera, ¿no? Eso también les recomiendo que practiquen, ya vayan haciéndolo de ya antes de que sean, no sé, las 12 de la noche, que vayan escribiendo cómo ustedes, al momento de que escriban en el examen, cómo harían el mecanismo. Si va en pasos, si va en esquema, esto es lo que quiero que realicen ya. Y con esta práctica ya será mucho más rápido, tendrán las palabras ya adecuadas para que lo escriban ya muy velozmente y puedan responder de la manera más efectiva, ¿ok? Listo. Continúo entonces con el tema de transcripción. Muchas gracias a todos por prestar atención, por quedarse hasta el final y también por estar ahí participando activamente. Espero que les haya servido. Ya nos vemos en la siguiente oportunidad y en tercera unidad se viene con todo también. Así que nada, nos vemos chicos.